Seguro que a todos nos suena esta historia, ¿verdad? La hemos visto en películas, la hemos leído en novelas, guías turísticos nos la han contado 1000 veces. La idea de que bajo el imponente Coliseo romano se esconde una capilla secreta, un lugar donde los primeros cristianos rezaban, juntos, justo antes de ser arrojados a las fieras. Es una imagen potentísima, casi cinematográfica. Pero, ¿y si la historia real fuera bastante diferente? Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Fijaos en la diferencia. Por un lado, el mito, una capilla secreta, oraciones en masa. Por otro lado, la realidad histórica, que es mucho más tajante. La verdad es que nunca existió esa capilla. Los cristianos no se reunían a rezar allí. Y su papel como gran centro de persecución es más bien simbólico, no tan literal como pensamos. Bajo el Coliseo yace una capilla secreta. Esta es la frase, la idea que ha calado hondo en el imaginario colectivo. Se ha convertido en una pieza clave de esa visión un poco romántica que tenemos de la antigua Roma. Una historia de fe, casi clandestina, frente a una crueldad sin límites. Pero, como ya estamos viendo, el justo eso, una leyenda. Y aquí llegamos al quid de la cuestión. La verdad, desde el punto de vista arqueológico e histórico es muy simple. No hay ninguna capilla secreta. Y no es por falta de buscar, Se han hecho excavaciones, investigaciones a fondo y nada. Ni el más mínimo rastro. Ni un altar, ni un trozo de fresco, ni una simple inscripción, nada de nada. Así que, arqueológicamente hablando, el caso está más que cerrado. Entonces, claro, la pregunta es inevitable. Si la historia no es real, ¿de dónde sale este mito tan potente? Porque, las leyendas no aparecen de la nada, ¿verdad? Siempre tienen un porqué, un origen, y rastrear la historia de esta leyenda en concreto nos va a contar casi tanto sobre la historia de Roma como la propia arqueología. Vamos a ello. Bien, primera parada. Arena de sangre, no de oración. Para entender por qué no pudo haber una capilla, primero tenemos que entender qué era de verdad el Coliseo. Y la respuesta es clara. No era un lugar de fe, era un lugar de espectáculo. Su nombre oficial, de hecho, ya nos da una pista: Anfiteatro Flavio. Inaugurado en el año 80 después de Cristo, fue construido por la dinastía Flavia como un regalo para el pueblo de Roma. Era un recinto público, laico, pensado para el entretenimiento. Un entretenimiento, eso sí, bastante brutal. Financiado por el Estado y para el Estado. Y cuando decimos entretenimiento, hablamos de algo increíblemente violento. Combates de gladiadores, claro, pero también cazas de bestias exóticas traídas de todos los rincones del imperio, ejecuciones públicas, todo tipo de espectáculos imperiales. Historiadores de la época, como Suetonio o Dion Casio, lo describan básicamente como un teatro de la crueldad. Era el escaparate del poder imperial, una forma de demostrar su control absoluto sobre la vida y la muerte. Y esto nos lleva directos al corazón del mito de la capilla. ¿Dónde estaría? Pues supuestamente en el hipogeo, esa red de túneles subterráneos. Pero la realidad es que el hipogeo no era una mazmorra para rezar, era el backstage del espectáculo, un espacio puramente logístico. Imaginaoslo, lleno de jaulas para las fieras, ascensores y montacargas para subir a los gladiadores y la escenografía a la arena, pura maquinaria escénica. Por eso hay que ponerse en la piel de un cristiano de la época. Para ellos, el anfiteatro era el símbolo de todo lo que rechazaban. El poder pagano, la crueldad, la violencia convertida en espectáculo. Era un lugar del que mantenerse alejado, no un refugio donde esconderse para rezar. Vale, entonces, si no se reunían en el Coliseo, ¿dónde lo hacían? Vamos a ver cuáles eran los verdaderos santuarios cristianos en aquella Roma. Pues la respuesta es mucho más humilde y discreta de lo que el mito sugiere. Los primeros cristianos se reunían principalmente en dos sitios. Por un lado, las Domus Ecclesiae, que literalmente significa casas de la iglesia. Eran ni más ni menos casas particulares de miembros de la comunidad que tenían más espacio. Y por otro, las famosas catacumbas, que no eran lugares de culto secreto sino cementerios. Cementerios situados fuera de las murallas de la ciudad, donde enterraban a sus muertos y celebraban banquetes en su aniversario. El contraste es brutal si lo pensamos. Fijaos, el Coliseo era todo poder imperial, espectáculo público, sangre y muerte. Las catacumbas, en cambio, eran comunidad, entierros privados, esperanza en la resurrección. Eran literalmente dos mundos opuestos, el de Roma y el de los cristianos. Y el arte que nos ha llegado de las catacumbas lo confirma totalmente. Si vemos sus frescos, ¿qué encontramos? Pues no hay escenas de martirios violentos, todo lo contrario. Vemos al buen pastor, a Jonás y la ballena, a Daniel en el foso de los leones. Los temas claves son siempre la salvación y la resurrección. La esperanza no es sufrimiento. Llegamos ahora al punto más delicado de toda esta historia, la verdad sobre los mártires. La gran pregunta, ¿murieron cristianos en el Coliseo? Y si fue así, ¿cuántos?
A ver, para entender esto, la cronología es clave. Fijaos, la persecución más famosa, la de Nerón, fue en el año 64. Pero es que el Coliseo se inauguró en el 80, 16 años después. O sea, es imposible que los mártires de Nerón murieran en el Coliseo. Esos martirios ocurrieron en su circo privado, que estaba más o menos donde hoy se encuentra la Plaza de San Pedro. ¿Hubo ejecuciones de cristianos en el Coliseo más tarde, en los siglos II y III? Sí, las hubo. Sí, como decía, algunos cristianos sí fueron martirizados en el Coliseo durante esas persecuciones posteriores. Pero, y esto es muy importante, no tenemos ninguna evidencia de las masacres masivas de las que habla la leyenda. Los números son, con toda seguridad, mucho menores de lo que se suele contar. No hay registros oficiales ni listas de nombre. Y es que los mártires de verdad no eran grandes figuras legendarias, eran gente corriente. A menudo eran esclavos, mujeres viudas, jóvenes que acababan de convertirse. Personas cuyos nombres en su gran mayoría se han perdido para siempre. Fue la tradición posterior la que, con el tiempo, los agrupó a todos bajo la etiqueta muy conveniente de mártires del Coliseo. Vale, entonces si las pruebas arqueológicas y los datos históricos son tan claros, ¿cómo demonios se creó este mito? ¿Cómo es que esta leyenda echó raíces y creció hasta convertirse en algo que casi todo el mundo da por cierto? Pues, por increíble que parezca, podemos señalar una fecha concreta, un año clave en todo esto, 1749. Ese es el año, el punto de inflexión en el que la leyenda, de repente, se convierte en tradición oficial. ¿Y qué pasó en 1749? Pues que el Papa Benedicto XIV pronunció estas palabras. Aquí, los testigos de Cristo derramaron su sangre. Con esta frase consagró el Coliseo como un lugar sagrado, un santuario para los mártires. Ojo, no dijo que todos murieran allí, ni dio cifras, pero sus palabras crearon una asociación potentísima en la mente de la gente. Una asociación que, como vemos, dura hasta hoy. ¿Y por qué hizo esto? Pues la decisión fue en gran medida pragmática. Pensemos en el siglo XVIII. La Iglesia necesitaba un lugar de peregrinación que fuera potente y visible, en pleno centro de Roma. Las catacumbas estaban en las afueras, eran de difícil acceso, pero el Coliseo. El Coliseo era una ruina icónica, imponente, en el corazón de la ciudad. Era el candidato perfecto para reconvertirlo en un símbolo sagrado. Y una vez que el lugar fue consagrado, la bola de nieve empezó a rodar. La imaginación popular y sobre todo el turismo religioso que empezaba a despegar en el siglo XIX hicieron el resto. Los guías, para darle un poco más de emoción a sus tours, empezaron a adornar la historia, a inventar detalles, y ahí es donde nacen las capillas secretas, los pasadizos ocultos y todo lo demás. Y así es como un lugar se transforma, ¿no? El Coliseo se convirtió en un lugar sagrado, no por lo que la arqueología ha encontrado bajo sus piedras, sino por la historia que se ha construido encima. Una historia tejida a lo largo de siglos de fe, de memoria colectiva y sobre todo de relato. Al final, todo esto nos deja con una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué dura más, las ruinas de piedra o una historia poderosa? Las piedras nos cuentan una verdad, sí, la verdad de los hechos, pero las historias que construimos sobre esas piedras a menudo revelan una verdad mucho más profunda sobre nosotros mismos y sobre lo que, como sociedad, necesitamos creer.